Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para un nuevo encuentro lleno de chismes, análisis y, por supuesto, mucha emoción. Porque hoy, amigos míos, tenemos un tema bomba que nos va a mantener al borde del asiento. Y es que, como ya pudieron leer en el título, el mismísimo Kerem Bürsin ha soltado una declaración que involucra a Hande Erçel y, vaya que la cosa pinta muy pero muy interesante. Prepárense porque hoy nos sumergimos de lleno en este chisme jugoso que está haciendo temblar el mundo del espectáculo. Vamos a analizar cada palabra, cada gesto, cada pista que tenemos a nuestro alcance. Vamos a desmenuzar las declaraciones de Kerem, a especular, y a tratar de adivinar qué es lo que nuestra querida Hande está a punto de, bueno, ya lo veremos. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, de análisis exhaustivos, de teorías descabelladas, y como siempre, con mi opinión personal, que admitámoslo, es lo que le da el toque especial a todo esto. Pero antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones y emociones, quiero hacerles un pequeño pedido, uno que es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y fortaleciéndose. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y es la mejor manera de no perderse ni un solo detalle de los chismes, análisis y noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta, si les entretiene, si les hace pasar un buen rato. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a mantener este espacio vivo y vibrante. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita, denle like, y ahora sí comencemos. Vamos a empezar por el principio, como suele hacerse en estas situaciones. ¿De dónde viene toda esta historia que nos tiene a todos con la expectativa por las nubes? Pues bien, todo comenzó con una entrevista reciente a Kerem Bürsin, nuestro querido galán turco, aquel que con su encanto y talento ha conquistado corazones en todo el mundo. Para los que no lo recuerden, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja estrella de la exitosísima serie turca Love is in the Air, una serie que se convirtió en un fenómeno global, conquistando audiencias de todas las edades y de todos los rincones del planeta. Su química en pantalla era innegable, una chispa que se transmitía a través de las pantallas y que hacía que los espectadores se enamoraran de ellos, de sus personajes y por supuesto de su relación. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas del momento, tanto dentro como fuera del set. Y para deleite de sus fans, su relación trascendió la ficción y se hizo realidad, lo que hizo que los seguidores enloquecieran aún más. El mundo entero vibraba con cada noticia, cada foto, cada interacción de esta pareja que parecía salida de un cuento de hadas. La pareja, lamentablemente, ya no está junta. Después de un tiempo lleno de amor y felicidad, decidieron tomar caminos separados. Una separación que, aunque dolorosa para los fans, demostró la madurez y el respeto que ambos sentían el uno por el otro. A pesar de su ruptura, siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa, algo que en un mundo tan mediático y a menudo caótico como el del espectáculo, es algo que admiro profundamente de ambos. Y es precisamente esta buena relación, este cariño y respeto mutuo, lo que hace que las declaraciones de Kerem sobre Hande sean aún más significativas, más importantes y por supuesto, más interesantes. En la entrevista, Kerem fue abordado con una serie de preguntas, como es lógico. Le preguntaron sobre su relación actual con Hande, sobre sus proyectos futuros y por supuesto, sobre qué está haciendo Hande en este momento, cuáles son sus planes, qué novedades tiene para sus fans. Y aquí es donde la cosa se puso verdaderamente interesante, donde el chisme tomó forma y se materializó. En lugar de simplemente responder con un saludo amable y desviar la pregunta, algo común en estos casos, Kerem soltó una frase que dejó a todos los fans con la boca abierta, con el corazón latiendo a 1000 por hora y con la imaginación desbordada. Dijo algo así como, Hande está a punto de sorprendernos a todos. ¡Boom! Ahí lo tienen, la frase que detonó este chisme, la frase que encendió las redes sociales, la frase que nos ha mantenido hablando y especulando durante días. ¿Sorprendernos a todos? ¿Qué significa eso exactamente? ¿Qué está tramando Hande? ¿Qué secretos esconde? Las posibilidades son infinitas y como no podía ser de otra manera, la imaginación de los fans, incluyendo la mía, empezó a volar. Empezamos a pensar en proyectos, en cambios, en nuevas etapas, en todo.
Lo que pudiera caber en esa frase tan misteriosa y enigmática. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de estas palabras? Vamos a analizarlo en detalle porque, seamos sinceros, este tipo de pistas son nuestro combustible, nuestra fuente de energía, nuestro deleite. Son momentos como estos los que nos mantienen pegados a las pantallas y nos hacen amar el mundo del espectáculo. Lo primero que podemos descartar, al menos desde mi punto de vista, es que Kerem se refiriera a algo trivial, a algo sin importancia. Si fuera algo pequeño, algo que no mereciera la pena destacar, no habría hecho esa pausa dramática, no habría generado tanta expectativa, no habría usado esas palabras tan directas y contundentes. La forma en que dijo la frase, la entonación que utilizó, la mirada que tenía en ese momento, nos sugiere que estamos ante algo grande, algo importante, algo que realmente va a sorprender a todos, algo que va a marcar un antes y un después. Una de las posibilidades más obvias, y la que más emocionados nos tiene, es que Ande esté a punto de anunciar un nuevo proyecto profesional. Podría ser una nueva serie, una nueva película, o incluso algo relacionado con el mundo de la moda, que es otro de sus grandes intereses y en el que ha demostrado tener una gran influencia y un talento innato. Ande es una actriz muy talentosa, que ha demostrado su valía en cada proyecto que ha emprendido, y también es una influencer con muchísima influencia, con una legión de seguidores que la adoran y que están pendientes de cada uno de sus pasos. Cualquier proyecto que emprenda, ya sea en la actuación, en la moda o en cualquier otro ámbito, siempre genera un interés masivo, y eso es algo que las productoras y las marcas saben muy bien. Consideremos la posibilidad de una nueva serie, ya que es algo que siempre ha sido parte del ADN de Ande. Ella tiene un currículum impresionante en la televisión turca. Ha protagonizado varias series muy exitosas, algunas de ellas con récords de audiencia y con una gran repercusión a nivel internacional, y su trabajo siempre es elogiado tanto por la crítica como por el público. Ande tiene la capacidad de conectar con el público, de transmitir emociones y de hacer que los espectadores se identifiquen con sus personajes. Podría estar preparando su regreso a la pantalla chica, a ese espacio donde se siente tan cómoda y donde ha cosechado tantos éxitos. Estará trabajando en un nuevo proyecto que la mantenga en la cima, que le permita seguir creciendo como actriz y que nos regale horas de entretenimiento y emoción. Esto, sin duda, sería una gran sorpresa y algo muy emocionante para sus fans, que la esperan con ansias en cada nuevo proyecto. También podríamos pensar en una película. El cine turco está en auge y cada vez son más las producciones que se están realizando, con una calidad cada vez mayor y con una proyección internacional que no deja de crecer. Ande tiene el talento, la belleza, el carisma y la popularidad necesarios para ser una estrella de cine, para brillar en la gran pantalla y para conquistar al público con su interpretación. Estará a punto de debutar en el cine, de protagonizar una película que la consagre como actriz de cine, o de participar en un proyecto que le permita explorar nuevos registros y demostrar todo su potencial. Esto, desde luego, también sería algo muy relevante y algo que emocionaría a sus seguidores. Además de la actuación, no podemos olvidar el mundo de la moda, un ámbito en el que Ande también se destaca y donde tiene una gran influencia. Ha sido imagen de varias marcas prestigiosas, ha desfilado en importantes eventos y su estilo siempre es muy comentado y admirado. Ande tiene un sentido de la moda innato, una capacidad de combinar prendas y accesorios que la convierten en un referente para muchas personas. Podría estar preparando una nueva colaboración con alguna marca importante, una colaboración que la consolide como una de las figuras más relevantes de la moda a nivel mundial. Estará a punto de lanzar su propia línea de ropa, de cosméticos, de perfumes o de algún otro producto relacionado con la moda. Esto también sería una gran sorpresa y, por supuesto, algo que generaría mucho interés entre sus seguidores, que estarían ansiosos por tener acceso a los productos que ella misma ha diseñado o respaldado. Pero, ¿y si la sorpresa no estuviera relacionada con su carrera profesional? ¿Y si Kerem se refiriera a algo más personal, a algo que afecte directamente a su vida privada? Aquí es donde las especulaciones se ponen aún más interesantes y donde la imaginación no tiene límites. Podría ser que Ande esté a punto de empezar una nueva relación, de rehacer su vida sentimental, de encontrar el amor nuevamente. Recordemos que a pesar de su fama y de la atención mediática que genera, Ande siempre ha sido muy reservada con su vida privada, protegiendo sus relaciones y sus intimidades. O podría ser que esté planeando algo importante en su vida personal, algo que le permita crecer como persona, cumplir un sueño, o tomar una decisión que marque un nuevo rumbo en su vida.
En este punto es importante recordar que Ande es una mujer fuerte, independiente y con una gran personalidad. Ella tiene sus propios sueños, sus propios objetivos y sus propias prioridades. Y por supuesto tiene derecho a decidir qué hacer con su vida, sin tener que dar explicaciones a nadie. A pesar de todo lo que hemos dicho y después de analizar todas las posibilidades, yo creo que la opción más probable es que se trate de un nuevo proyecto profesional. Ande es una mujer muy trabajadora, muy dedicada y que siempre está buscando nuevos retos y oportunidades. Ella no se conforma con lo que ya tiene, siempre quiere más, siempre quiere superarse, siempre quiere demostrar su talento y su capacidad. Además, el hecho de que Kerem haya usado esa pausa dramática, esa frase tan misteriosa, me da a entender que se trata de algo grande, algo importante, algo que va a impactar su carrera de manera significativa y que va a marcar un antes y un después en su trayectoria profesional. Pero claro, todo esto son solo especulaciones, son meras hipótesis que surgen a partir de una frase y de la información que tenemos. La única forma de saber la verdad es esperar a que Ande haga el anuncio oficial, a que ella misma nos revele la sorpresa que nos tiene preparada. Y aunque la espera puede ser larga, al menos tenemos este vídeo, este espacio, para mantener la intriga y la emoción, para compartir nuestras teorías y para seguir conectados con el mundo del espectáculo. Mientras tanto podemos seguir analizando las pistas que nos van llegando, si es que llegan más. Podemos estar atentos a las redes sociales de Ande, a sus entrevistas, a sus publicaciones y a cualquier otra información que pueda surgir. Podemos estar pendientes de las revistas, de los portales de noticias y de cualquier fuente que nos pueda dar alguna pista. Y por supuesto podemos seguir comentando y debatiendo sobre el tema, compartiendo nuestras opiniones y nuestras expectativas. ¿Qué creen ustedes que está a punto de hacer Ande? ¿Cuál es su apuesta? ¿Qué creen que se esconde detrás de esas palabras de Kerem? ¿Creen que está preparando un nuevo proyecto profesional, una nueva serie, una película, una colaboración con alguna marca? ¿O creen que se trata de algo relacionado con su vida personal, con sus relaciones, con sus sueños? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, me encanta saber qué piensan, me encanta debatir sobre estos temas y compartir nuestras ideas. Y hablando de comentarios, me gustaría leer los suyos. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Cuál es su teoría sobre lo que está a punto de suceder? ¿Creen que Ande está preparando algo grande? ¿Creen que se trata de un nuevo proyecto profesional, de algo relacionado con su vida personal, o tal vez de algo más? Déjenme sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea especial, lo que le da vida y lo que nos permite conectar y compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado tanto como yo de este chisme, de este análisis y de esta especulación. Hemos analizado las declaraciones de Kerem Bürsin, hemos especulado sobre las posibles sorpresas que Hande Erçel nos tiene preparadas, y hemos compartido nuestras teorías y opiniones. Y como siempre no me puedo ir sin pedirles que le den me gusta a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los chismes, análisis, y noticias sobre el mundo del espectáculo que subo semanalmente. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerden, la suscripción es gratis. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de asegurar que no se pierdan ni un solo detalle de los chismes más candentes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Hasta la próxima.